Hola de nuevo, acampanautas, para continuar con nuestra serie sobre el paisaje desde la fe o espiritualidad y paisaje o el paisaje desde la perspectiva de diversas opciones filosóficas, espirituales, religiosas o estilos de vida. Nos acompaña hoy nuestra querida amiga María Elena Sánchez Roldán, a quien muchos de ustedes recordarán como una mm, simpatizante de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, que nos ha ilustrado con su dominio del tema del paisaje, la arquitectura, el medio ambiente, que es el ámbito de su profesión. En esta ocasión, a diferencia de las otras entrevistas, pues María Elena no solo es una experta en paisaje, sino también es una creyente mm, honesta con su propia fe. Y sin más, le damos la palabra para que ella, por favor, nos haga el favor de presentarse para aquellos que no la conozcan. Muchas gracias, querido Roberto. Pues un placer estar con todas y todos ustedes, queridas acampanautas y queridos acampanautas, que nos hacen favor de continuar atendiendo nuestras cápsulas. Y bueno, yo agradezco mucho a Roberto esta invitación. Su servidora, soy María Elena Sánchez Roldán, soy arquitecta de profesión. También me dedico a actividades de la docencia, por lo que tengo una maestría en tecnologías de la educación y estoy concluyendo mi doctorado en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco. Y bueno, pues el día de hoy también tengo el gusto de compartir estos temas relacionados con el paisaje y la fe. También, me declaro una cristiana evangélica. Y bueno, pues el día de hoy tendré el gusto también de compartir con ustedes una breve presentación y pues contestar con mucho gusto las preguntas de mi querido amigo Roberto. Muchas gracias. En esta ocasión, la dinámica cambiará un poquito porque María Elena ha preparado una breve pero interesante y atractiva presentación para disertar sobre el tema y luego pasaremos con el cuestionario. Muy bien. Pues entonces, sin más, hago la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Les pido de favor si me informan si ya se ve. Excelente. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues para mí esta relación tanto de mis propias creencias como el estudiar el paisaje son elementos que están íntimamente relacionados en mi forma de pensar y en mi forma de investigar también. Y como una investigadora también en la fe, he considerado importante describir al paisaje a través del primer jardín que ha sido documentado, ¿verdad? Cabe destacar que la Biblia es el primer libro que se editó en la historia de la humanidad y parte de la Biblia empieza con el libro de Génesis, y en este libro de Génesis, en sus primeros 3 capítulos, se describe la creación de este lugar que hemos considerado a lo largo de la historia como el jardín del Edén, ¿verdad? Este lugar en el que pues se considera que Dios primero crea el escenario y luego pone al ser humano para que lo administre, para que lo cuide y para que lo disfrute, ¿verdad? De alguna manera, pues a mí me parece que esto es precisamente esa relación que debería guardar el ser humano, ¿verdad? Vivir el espacio, administrarlo y disfrutarlo, ¿verdad? Pienso que esas 3 funciones deberían permanecer por siempre, ¿verdad? Eh, Cabe destacar que como investigadora me parece muy interesante llevar esta relación de creer
con conocimiento. Y dentro de la descripción que se hace de este jardín del Edén, pues también en la Biblia se refieren ríos que todavía existen en el territorio donde geográficamente se supone ocurrió o estuvo este espacio del Edén, ¿verdad? Entre ellos, pues es el río Jordán, el río Tigris, el río Éufrates. Tuvieron nombres distintos en el primer en su primera descripción en la Biblia, pero pues a lo largo de la historia se ha referido que son los nombres que actualmente ocupan y pues me parece muy interesante hacer esta reflexión, ¿verdad? De que si todavía existen estos lugares, bueno, pues es factible poder concebir que este lugar existió en algún momento. ¿Verdad? También me gusta mucho la descripción que se hace acerca de este espacio, que dice que entre árboles y plantas del Edén se hallaban todas aquellas especies que embellecían el paisaje, ¿verdad? Así como las que proveían alimento en una amplia variedad. ¿Verdad? También si hablamos a veces de la forma de pensar de diferentes filósofos, pues vemos que lo bello también es útil, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta en esta descripción bíblica que pues se habla de que este lugar era bello y además pues era útil, ¿verdad? Porque proveía alimento al ser humano. Y además tenía un clima templado y agradable, ¿no? Y bueno, pues también como parte de este aspecto de investigación, bueno, el río Jordán sigue existiendo y además es un punto muy importante precisamente por su trayectoria y por su relación directa con Jesucristo, ¿verdad? Que fue el bautizado en este río y bueno, que muchas personas actualmente siguen ocupando este lugar para realizar este proceso de bautizarse y de alguna manera conectarse con Dios a través de este ritual. ¿Verdad? Entonces, pues también me parece muy interesante que ese lugar existe y que todavía se puede ocupar con esta finalidad que fue de las primeras descritas en su trayectoria. También otros jardines relevantes, pues son precisamente también del pueblo judío, la Torre de David, y se pretende que estos espacios fueron ocupados en algún tiempo precisamente por este gobernante de este pueblo. Y bueno, pues es interesante también que existen estos vestigios que pueden ser estudiados en la actualidad también, ¿no? El jardín del Getsemaní, por supuesto que es también un punto de referencia muy importante que existe todavía, que es posible de ser visitado, en el que también pues se narra que muchos años después, cuando Jesucristo habitó en la tierra, él ocupaba este jardín para ir a orar. ¿Verdad? Y también es un jardín que pues tiene una productividad, ¿verdad? Tiene olivos y pues es un jardín visitado también actualmente precisamente también para la oración, ¿no? Entonces, este espacio a mí me parece que pues también es parte de esta conjunción entre el paisaje y la fe, ¿no? Un espacio donde se puede conectar el ser humano también con esta relación divina de la cual hablamos hoy. Algunas imágenes del Getsemaní en diferentes etapas históricas y cómo llegar a él en la actualidad, ¿verdad? Que a mí me parece que siempre es muy interesante hacer esta referencia porque nos hace tangible los elementos en los cuales creemos o los conceptos en los cuales creemos. También pues el espacio de la tumba vacía de Jesucristo en Jerusalén, también es un lugar que actualmente pues también está rodeado de jardines y plantas y que de alguna manera es una de las, un punto muy importante en la creencia ya no, que la tumba ya no está en ella, ¿verdad? Y ya no está, sabemos que está sentado a la derecha del Padre. Entonces ocupó esa
pero en su palabra dice que Él resucitó, y entonces vacía representa precisamente que se cumplió esa premisa que Él había dado cuando estaba al tercer día. Él iba a resucitar, y entonces ya se encontraría en la morada celestial, que hablaremos más adelante de cómo pensamos que esa morada celestial es. Y bueno, pues este jardín representa esa culminación, eh, trabajo que Él hizo por nosotros en ir a atender ese puente por el cual después podemos seguir nosotros. Entonces, bueno, son estos jardines que tienen una relación directa con mis creencias acerca de Jesucristo y acerca de la creación, y cómo está relacionada la creación con Jesucristo y con este concepto de paisaje que su servidora tiene en torno a la fe que profeso. Y bueno, pues estoy totalmente atenta a las preguntas que vayamos a contestar. Muy bien, María. La primera pregunta es, aunque la fe cristiana y particularmente de tu religión es bastante conocida en nuestro medio, pues, ¿cómo sintetizarías, si le explicaras a alguien que no sabe de la fe evangélica, en qué consiste a grandes rasgos o en lo esencial? Sí, bueno, pues se denomina evangélica precisamente porque está basada en los evangelios. De alguna manera, todo aquel que se denomina cristiano, bueno, pues está considerado como alguien que cree en que Jesucristo vino, habitó y que morada celestial, ¿verdad? Piensa que de estas tres figuras divinas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesucristo viene a la tierra a habitar para tender este puente. Nos podemos reconectar con el Padre. ¿Por qué? Porque la humanidad por sí misma se ha alejado lo suficiente como para no poder regresar por sí misma. Y entonces es necesaria la presencia de Jesucristo en la tierra para poder ayudarnos a retornar al Padre. Lo hace para faltas, ¿no? Porque en palabra de Dios se dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, para que exista verdad en este concepto, pues todos los que hemos pecado merecemos la muerte. Entonces, no habría ni uno salvo de acuerdo a la palabra de Dios, porque todos de alguna manera hemos pecado. Entonces, es Jesucristo quien viene a pagar por esos pecados, para que quien crea en Él no se pierda y pueda tener la vida que Él le da a través de Él pagar la deuda, ¿no? Sería como si alguien tuviera una deuda muy grande que no pudiera pagar, y obviamente tuviera que ir a lo mejor a la cárcel o vender sus cosas o perder lo que tuviera. Digamos que Jesucristo es este puente que permite que no tengamos que pagar por nuestros pecados, sino confiar en Él, confiar en lo que Él hizo y poder al Padre a través de Él. Todo esto está escrito en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, digamos que los evangelios no podían ser escritos hasta que Jesucristo estuviera en la tierra. Y a partir de que Jesucristo estuvo en la tierra, se escriben los evangelios, y estos evangelios comprueban el Antiguo Testamento. Una relación directa en lo que está escrito en el Antiguo Testamento y lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, en particular, la religión evangélica, por decirlo así, está pretendiendo compartir el evangelio, porque de hecho la palabra evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas es que se ha cumplido el Antiguo Testamento y que entonces tenemos ya
esa oportunidad de aceptar el sacrificio de Jesucristo para podernos acercar al Padre, para poder ir hacia el Padre, ¿no? Entonces, Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, estos evangelios narran esa historia, ¿verdad? Y bueno, pues en particular en el Evangelio de Mateo se dice que Él nos da una comisión, ¿verdad? Esa comisión es que compartamos ese evangelio a toda la tierra, ¿no? Él empieza por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esas descripciones de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pues han incluido que las personas que creemos en este evangelio, pues lo compartamos y hagamos que las personas conozcan estas buenas nuevas. Ya está en la decisión de cada quien si quiere aceptar esta buena nueva, ¿verdad? Y quiere acercarse al Padre, pues el camino es Jesucristo. Esa sería la principal razón de la existencia de este grupo de personas. Yo pienso que es una relación directa con Cristo. Yo no le llamo religión, yo pienso que es una relación directa con mi Señor Jesucristo. Bien, ya desde el Antiguo Testamento el pueblo hebreo tenía ciertas convicciones respecto a la naturaleza y ciertos modos de utilización de los recursos naturales. Desde la fe evangélica, ¿cuáles serían tus convicciones respecto a la naturaleza o cómo perciben ustedes la naturaleza a partir de su fe, de sus creencias? Fíjate que en la palabra de Dios se habla de que Dios puso a Adán en la tierra para que la administrara o para que le pide además que él le ponga nombre a las cosas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que el ser humano está llamado a ser ese administrador de los recursos, pero ese administrador de ellos, que también los puede disfrutar, porque también está esta descripción de Abel y Caín, ¿no? Que Abel le da lo mejor que tiene a Dios en su ofrenda. Caín le da como que lo que sin escogerlo demasiado, ¿no? Entonces, ahí es la primera gran disputa y es la primera vez que se derrama sangre inocente, ¿no? En la tierra. Entonces, pensando en estos capítulos bíblicos, tu servidora creo que si nosotros como cristianos a través de nuestra fe tomamos ese reto que se le dio a Adán de administrar la tierra, de cuidarla, de disfrutarla, ese sería el mejor camino para poder habitar este territorio. Después, cuando ellos salen del Edén, pues Dios le dice que batallar por su salida, va a encontrar cardos, que va a encontrar espinas, porque al principio no era así. Entonces, es ese esfuerzo que tenemos que hacer ahora para tierra con amor, obtener de ella sus mejores. Y a lo largo de la historia del pueblo hebreo, pues se puede ver ellos porque él los manda a la tierra de Canaán, que es una tierra que se describe en la Biblia como la tierra en la que y la miel. Y de alguna manera es como entre el lugar que Dios les da para que habiten, que está bendecido, y el está tan bendecido y es en el que hay que trabajar. Vaya. María Elena, te comento que por causas de la inestabilidad de la conexión de Internet, de pronto hay sílabas en tu presentación que no se escuchan, pero hasta ahorita me parece que se ha entendido bastante bien lo que nos comunicas. Pasando a la siguiente pregunta, digamos, de lo simbólico a lo utilitario, ¿qué valor dirías tú que tiene la naturaleza? Bueno, definitivamente la naturaleza es la que le provee al hombre sus alimentos,
diferentes materiales que puede ocupar para hacer prácticamente todas sus actividades. Ahora, siempre en la Biblia se maneja esta directa relación de Dios proporcionando todas esas cosas al hombre a través de la naturaleza. De alguna manera, Dios las puso ahí para que el ser humano las encuentre, las utilice y las aproveche, las disfrute. Además, por ejemplo, en los proverbios y en los salmos, muchas veces se hace referencia a lo maravilloso de un jardín bien cuidado y el contraste hacia el desierto o hacia los lugares secos, ¿no? Entonces, siempre pienso que en la palabra de Dios existe este balance que habla acerca de que si ocupamos las cosas de manera positiva, con cuidado, con amor, vamos a obtener lo mejor de la tierra. Y también nos da la contraparte. Siempre está la contraparte de que, pues, si no hacemos lo correcto, pues vamos a encontrar esa parte seca, esa parte desértica que nos va a traer dolor. Pero pienso que a lo largo de la historia de la Biblia, ambas cosas aparecen juntas, ¿no? La bendición y, pues la maldición cuando realmente el ser humano se aleja de esta relación con Dios. ¿Y el paisaje? Fíjate que algo que a mí me parece maravilloso es que el paisaje está presente de una manera como abrazadora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ellos comprenden que al observar la naturaleza están directamente conectándose con Dios y además el hecho de que lo describen, por ejemplo, cuando van a describir la tierra de Canaán, que se dan cuenta que tiene grandes frutos, que se dan cuenta de todos estos beneficios, de alguna manera están percibiendo ese paisaje, ¿no? Están percibiendo el paisaje con todos esos beneficios que tiene, ¿no? Que dicen estas grandes frutas, estos grandes árboles, todos estos elementos que son de gran bendición. Ahora también se dan cuenta de que está habitada por gigantes, ¿no? Entonces también no solamente perciben el paisaje, sino también perciben, pues, digamos que las amenazas que están inmersas en el paisaje, ¿no? Hay muchas descripciones, sobre todo en el libro de Cantar de los Cantares, que es un libro que también habla de una relación de romance entre Dios y su pueblo, habla de esas delicias del paisaje, del jardín bien cultivado, de ese espacio para el placer, de ese espacio para encontrar la paz, para encontrar la armonía, que definitivamente creo que es como de las descripciones más profundas de este disfrutar del paisaje que en la Biblia se puede encontrar. No sé si la siguiente pregunta sobra, pero si tuvieras algo que agregar sobre qué relación hay entre el paisaje y la fe evangélica, pues podríamos abundar un poquito en ello. También la siguiente pregunta, pues tiene una respuesta conocida, es decir, la pregunta es si el paraíso que se concibe desde el Evangelio tiene elementos de la naturaleza. Claro, fíjate que definitivamente dentro del concepto del Evangelio, pues se habla precisamente de que Jesucristo va a preparar morada para nosotros. Y cuando se habla de cómo es esa morada, sí se hace una descripción detallada de cómo es ese paisaje, ¿no? Dicen que hay calles de oro y el mar es de cristal, ¿no? Se habla de que en ese lugar muchas moradas hay para quienes quieran ir a vivir con él, ¿no? Y entonces habla él de que va a preparar ese lugar
para que lleguemos nosotros, quienes creemos en ese lugar, ¿verdad? Que se concibe como la Nueva Jerusalén. Y pues definitivamente sí se habla de que va a ser un lugar hermoso, en donde también se habla de no solamente de la vegetación y del lugar, sino de la fauna, ¿verdad? Se habla de que el león y el cordero van a poder convivir, ¿no? Y de que uno va a poder estar en ese lugar lleno de paz, lleno de tranquilidad en la alabanza a Dios, ¿verdad? Se dice que va a ser un espacio en donde todo alaba al Señor por esa paz, por esa alegría, por esa plenitud total que ese lugar tiene. Entonces, pues sí es un anhelo, pienso, de toda persona que creemos en el Evangelio, el saber que en algún momento, cuando dejemos este plano, pues seguramente tendremos esa oportunidad de habitar la Nueva Jerusalén, ¿no? Y de hecho, pues existen algunas alabanzas, ¿verdad? Que dicen que por esas calles yo voy a caminar, ¿no? Y yo me imagino que eso es precisamente el disfrutar ese paisaje. A veces lo estamos disfrutando ya desde nuestra imaginación cuando estamos haciendo una alabanza a Dios y decimos, ¿verdad? Por esas calles yo voy a caminar, ¿no? Imaginando que ya estamos en esa plenitud de ese espacio maravilloso en donde seguramente pues imagino todos los árboles frondosos, llenos de frutos, llenos de aves, ver mariposas, aves y todo tipo de elementos de la naturaleza brillar en todo su esplendor, ¿no? Aquí inserto una pregunta que no está planteada en el cuestionario diseñado para este fin, pero de pronto quizás sea pertinente. ¿Podríamos decir que el paraíso es un paisaje silvestre o rural y de algún modo la Nueva Jerusalén un paisaje urbano? Yo creo que en el diseño divino sí pueden confluir el espacio urbano y el espacio natural. Yo pienso que esas moradas que Dios planea están con sus propios huertos o con sus propios espacios verdes, ¿no? Normalmente, de diferentes libros de la Biblia, que las personas tienen ese espacio para plantar, para cuidar. Y yo creo que Dios esa relación directa humano está conectado con la naturaleza, ¿no? Dios hizo primero el espacio en donde nos colocó con para que pudiéramos tener el alimento, para que pudiéramos tener los diferentes elementos, ¿no? Él preparó el espacio y luego nos puso en él. Entonces, pienso que es eso mismo lo que va a hacer o lo que está haciendo con esta Nueva Jerusalén, ¿no? Dice que muchas moradas hay para todos aquellos, Helio, y yo pienso que esas moradas incluyen esos espacios ajardinados maravillosos, ¿no? Él es el mejor urbanista, ¿no? Aquí en el mundo de repente estamos queriéndole dar privilegios al ¿no? Pero yo creo que si las calles son mares de cristal, seguramente todas esas moradas seguramente tienen su espacio de vegetación. Sí. Bueno, también creo que la generalidad de las personas estamos familiarizados con ciertos símbolos, como el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, la flor de la vida, la manzana de la discordia, etcétera. ¿Qué te gustaría comentar al respecto? Fíjate que yo creo que siempre en ese proceso creativo, Dios le dice al verdad que lo pone en un jardín en donde están todas estas especies, ¿no? El árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, y le dice, no comas de este fruto, ¿no? Porque el día que comas de él ciertamente morirás, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente, ¿verdad? Hubo quien no creyó y bueno,
yo creo que Eva simplemente ni siquiera se lo preguntó, ¿no? Yo creo que Eva vio deseable el fruto y dijo, pues, le doy la mordida, ¿no? Que bueno, siempre se ha representado como una manzana, quién sabe qué tipo de fruto, ya no directamente que era una manzana, ¿no? Ahora ya se quedó ese término de la manzana de la discordia, ¿no? Sin embargo, cualquier fruto muy apetecible, ¿no? Muy deseable, ¿no? De hecho, pues sí, la Biblia refiere que ella lo vio deseable, ¿no? Que cuando ella reparó en él, vio que era deseable comerlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que para la estabilidad del universo debe de haber este árbol del bien y del mal. Y bueno, pues Dios en su infinita sabiduría sabía lo que podía pasar si el ser humano lo tomaba sin la sabiduría adecuada, ¿no? Hay quien dice que qué barbaridad, cómo es posible que Dios nos sacó del huerto del Edén, ¿no? Pero yo creo que nos sacó porque nunca hubo arrepentimiento, ¿no? En el caso de Adán, cuando Adán se da cuenta de que ha comido del fruto, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Él dice, la mujer que me diste, ¿no? Y la mujer dice, la serpiente me engañó, ¿no? En ningún momento hubo, desafortunadamente, ¿no? Ese arrepentimiento, ¿no? Que a lo mejor Eva hubiera dicho, oye, perdón, ¿no? No quise, bueno, sí quise hacerlo, pero me equivoqué, ¿no? Sin embargo, no hubo esa reacción y entonces yo creo que Dios en su infinita bondad supo que si tomábamos del árbol si tomábamos el otro fruto también, ya no iba a haber manera de rescatarlos, ¿no? Entonces dijo, antes de que coman del otro fruto, mejor los quito de aquí porque estos niños no se saben comportar. Yo creo que lo hizo más como un padre amoroso que cuidó de nosotros para no tener que despedirse definitivamente de su creación, ¿no? Y planteó a partir de ahí el rescate, ¿no? Y bueno, pues definitivamente yo pienso que debe existir en la creación ambas cosas y deben estar en equilibrio y debemos como seres humanos pues aprender eso, ¿no? El equilibrio entre el bien y el mal y procurar siempre que cuando nos equivocamos pedir perdón. Desgraciadamente Adán y Eva no lo pensaron, ¿verdad? Y bueno, pues por eso salieron del paraíso. Bueno, todas estas ideas finales son mías, ¿eh? Por favor, eso no viene en la Biblia. Ahora sí que como dicen, este último tramo es Primera de María Elena, versículo 1, ¿no? Esto es lo que creo yo, ¿no? Que definitivamente Adán y Eva debieron de decir, Señor, perdónanos, queremos seguir aquí, ¿verdad? Ya vamos a obedecer, ¿verdad? Pero bueno, esa habría sido otra historia totalmente diferente que no es la que hemos vivido. Tú misma respondes por tus declaraciones. ¿Dirías que hay una especie de paisaje metafísico divino? Fíjate que yo pienso que definitivamente Dios es infinitamente creativo y entonces cuando vemos el universo, ¿no? Y sobre todo en todos estos programas maravillosos en los que hemos estado viendo el paisaje desde diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que precisamente deben existir muchos paisajes en el universo que hoy no conocemos, pero que Dios está creando, porque yo me imagino a Dios creativo todo el tiempo. Yo no me puedo imaginar que solamente nosotros tenemos este maravilloso paisaje en el cual habitamos. Yo me imagino que Él todo el tiempo crea y recrea cosas maravillosas y a veces cuando los humanos tenemos oportunidad de alcanzar a visualizar algunas cosas del universo, pues nos maravillamos con lo que vemos de las estrellas, con lo que vemos de diferentes puntos que a veces la ciencia nos permite alcanzar. Yo sí creo que definitivamente, pues Dios tiene en su infinita creación paraísos maravillosos los que seguramente nos permitirá habitar en algún otro tiempo.
La penúltima pregunta es, ¿cómo aplicas todas estas ideas a la cotidianidad? Fíjate que eso es una pregunta maravillosa que te agradezco porque yo creo que el común denominador de las personas que habitan las ciudades se desconectan de su divinidad y, y solamente ven el concreto y los vidrios y los edificios y pierden esa conexión con la naturaleza. Eh, Particularmente procuro no hacerlo. Particularmente procuro cotidianamente desde ese punto de vista creativo. Eso me ayuda a, en los puntos más negros y más oscuros de las problemáticas que todos tenemos que vivir cotidianamente. Yo creo que eso es lo que me ayuda a mí a salir adelante en cada momento, ¿no? Pensar que estoy habitando una creación divina, un lugar maravilloso que Dios pensó para mí. De hecho, yo vivo en las faldas de un cerro, vivo en las faldas del Cerro de San Cristóbal, aquí en Pachuca, uno de los cerros más grandes de esta región. Y yo pienso que el cerro es mío. Obviamente es solo un pedacito, mi propiedad, ¿verdad? Donde está la casa de ustedes aquí en Pachuca, Hidalgo. Pero yo pienso que el cerro es algo que Dios nos dio, ¿no? Y pienso que tengo un maravilloso paisaje porque Pachuca es una ciudad minera, ¿no? Y yo digo, bueno, pues la tierra que pisan mis pies está llena de platita, ¿no? Está llena de plata, está llena de, este, de diferentes tipos de minerales, ¿no? Y digo, bueno, Dios me dio una tierra tan rica y tan maravillosa en la que puedo habitar, ¿no? Yo me considero una mujer de la sierra y considero que la sierra es mía, desde el punto de vista de cómo la disfruto, ¿no? Desde el punto de vista de cómo esas montañas están en mi mente y creo que ese espacio, pues Dios lo creó para que lo recorra, para que lo observe, para que pueda ver los maravillosos atardeceres. Aquí en Pachuca los atardeceres cobran unos colores maravillosos. También en el amanecer, de repente los primeros rayos que destellan atrás de las montañas, pues son un espectáculo digno de ver. Y yo creo que definitivamente como ser humano, poder disfrutar de tu paisaje donde habites, es esa conexión que tienes con tu Dios que te ha creado, que te ha puesto en ese lugar. ¿No? La palabra de Dios dice que te da la tierra que pisan tus pies. Y bueno, obviamente, ¿verdad? Sabemos que convencionalmente hablando, pues solamente somos dueños de los metros cuadrados que dice nuestra escritura, ¿verdad? Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, debiéramos sentir que el territorio donde vivimos es nuestro patrimonio, es nuestra bendición, es el lugar en donde Dios nos puso, ¿no? Y bueno, yo digo, pues vivo en un lugar de obsidiana y plata, entonces, aunque no toda la plata es nuestra, ¿verdad? Pues sí la disfruto como si toda nos la hubiera dado el Señor a cada una y a cada uno de los que vivimos en esta sierra, ¿no? Y eso me hace pensar de una manera más feliz en donde vivo, en estar agradecida y en conectarme directamente con mi creador, ¿no? Y yo creo que es algo que deberíamos hacer todos los seres humanos. Pienso que en lo cotidiano el común denominador no lo hace, ¿no? Sale, a lo mejor ve su coche, a lo mejor ve la banqueta, a lo mejor ve el semáforo, a lo mejor ve el edificio de enfrente, dónde tiene que dar la vuelta en la siguiente esquina, pero no se conectan con su espacio. Yo creo que eso es algo que deberíamos hacer. Yo creo que es algo que cotidianamente todos deberíamos hacer. Parece común que generalmente no se valora lo que se considera ajeno. Entonces, este sentido de apropiación o de pertenencia, um, creo que es interesante. No se tiene la misma actitud. Tú mencionaste mi auto, ¿no? Ve su auto. No se tiene la misma actitud hacia el auto propio que hacia el auto ajeno, y menos hacia el paisaje en general que no oficialmente me pertenece. Así es. Y fíjate que, bueno, yo creo que ahí se mezclan otras ideas y yo creo que definitivamente está platicada para muchísimo
para muchísimo. Yo creo que a mí esta percepción del paisaje me la ha dado ser cristiana porque en la palabra de Dios dice que Dios te pone en un lugar y que ese lugar te pertenece, ¿no? Eso lo dice la palabra de Dios y te pertenece para cuidarlo, te pertenece para disfrutarlo, te pertenece para compartirlo. No es tampoco esa visión a lo mejor de pertenencia en la que dices, me pertenece para delimitarlo, para quedármelo yo, para que solo sea yo. No, sino que es esa relación en la que Dios te pone es para, pues para disfrutarlo de manera conjunta, ¿no? Hay una parte de las alabanzas que también está en los versículos de la Biblia que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿no? Entonces, fíjate, de hecho es una alabanza, ¿no? Que se canta, ¿no? Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿no? Y entonces uno se queda pensando, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en un lugar maravilloso en donde se puede vivir, ¿no? Desgraciadamente los seres humanos a veces no lo vemos así, ¿no? Y entonces estamos viendo a lo mejor el conflicto, la delimitación del predio, y entonces nos perdemos la riqueza de disfrutar del paisaje, ¿no? Yo la verdad, en todas estas reflexiones que a lo largo de estos años en los que he estudiado el paisaje hago, pues luego en mi mente viene esa conexión del paisaje y la creación de Dios y cómo de alguna manera estoy inmersa en él y bueno, pues es así como creo que deberíamos disfrutarlo. Sin embargo, una en el común denominador de las personas a veces para disfrutarlo, ¿no? A veces no podemos concebir que el parque vecinal nos corresponde cuidarlo a todos, nos corresponde disfrutarlo a todos, nos corresponde compartirlo a todos, ¿no? Entonces, y así como eso, pues cuando vamos al bosque, cuando vamos al parque, cuando vamos a algún lugar en donde la naturaleza se explaya de mejor manera, pues también debemos de disfrutarla, respetarla, ¿no? Y creo que eso sería la mejor forma de que pudiéramos eh, percibir nuestro paisaje desde un punto de vista más espiritual. Muy bien. Creo que esto también nos daría pie a seguir conversando en relación a su aplicación en la ordenación del paisaje urbano, en el trabajo colaborativo, vecinal, en la cultura ambiental. No obstante, para cerrar esta conversación, ¿quisieras agregar algo por tu cuenta? Claro, fíjate que hablando precisamente del trabajo colaborativo con las personas, ¿no? Yo pienso, y bueno, he presentado ya ese trabajo en algún momento en ayudar a las personas a revalorar su territorio. Hay veces que yo pienso que es muy importante que uno se conecte primero con sus generaciones y a través de esas generaciones, cómo ellos han vivido el paisaje, porque es esta la generación del auto, es esta la generación del tráfico, es esta la generación de la rapidez, pero a veces si hablamos con las generaciones anteriores, pues habrá alguna que diga, oye, ¿qué crees que yo iba a nadar al río? ¿Qué crees que yo jugaba en el bosque? ¿Qué crees que yo me columpiaba en los árboles o me subía entre las ramas a captar a comerme una fruta, ¿no? O a ver el valle desde la rama de los árboles, ¿no? Entonces, cuando nos conectamos también con nuestras generaciones atrás y compartimos sus experiencias de paisaje y las traemos hacia nuestra vida actual, podemos ir tendiendo ese puente que nos ayude a conectarnos con ese lugar en el que se ha habitado a lo largo del tiempo. Yo creo que eso nos puede ayudar a comprender que
hicimos de la nada un día en una gran ciudad, sino que venimos de otras generaciones en las que se disfrutaba el paisaje de una manera más cercana, en las que definitivamente se comía más fresco, se respiraba más fresco, se recorrían lugares de una manera más natural. Aquí muy cerca de Pachuca está el Parque Nacional del Chico. Y bueno, pues hay unos lugares maravillosos dentro de ese parque que yo recuerdo cuando era niña, y yo creo que esas son las vivencias más importantes de mi niñez, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El correr entre los árboles, el sentir ese frescor que da el caminar entre árboles altos, fuertes, que te permite sentir cómo de alguna manera esas ramas te protegen y de alguna forma convives y escuchas a la naturaleza de una manera mucho más profunda, ¿no? Y aun cuando ahora ya no tengo tanta cercanía con el bosque como antes, ese bosque vive en mi cabeza, y yo creo que esas experiencias me ayudan ahora a imaginar y a disfrutar el paisaje como lo hago y como me lo imagino. Y yo creo que es eso, ayudar a la población a que recupere sus paisajes. No solamente, fíjate que cuando se habla a veces de que se han vivido muchas vidas, yo pienso, no creo en la reencarnación, no es esa en ningún sentido una idea concebir, pero lo que sí creo es que cada una de las generaciones de mi familia ha sido una de esas vidas, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando se dice que se han vivido muchas vidas, yo digo, sí, de alguna manera, a través de Antonia, a través de Felipa, a través de Laura, a través de Guadalupe, ha vivido María Elena, porque de alguna manera mi semilla llegó hasta acá, ¿no? Entonces, es, yo creo, esa conexión con nuestras generaciones la que nos va a ayudar también a recuperar nuestra naturaleza. Y bueno, pues ha sido un placer. La verdad, estoy encantada de esta plática. Muchas gracias, Roberto. Sí, pues yo te agradezco a ti, como siempre, ha sido un placer. Sin duda, la gente que vea esta grabación, pues la encontrará tan amena y tan útil como siempre suelen ser tus participaciones. De todo corazón, Muchísimas muchas gracias. gracias y bueno, hasta siempre. Hasta siempre. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego.